En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Pues quería este rato ofreceros alguna reflexión sobre el Espíritu Santo. Brota del corazón de Cristo, es enviado por el Padre a nuestros corazones y vale la pena detenernos. Veo que en las oraciones que hacéis en el hogar pues aparece continuamente esta invocación, este acudir al Espíritu Santo, pues que tiene un papel muy importante en nuestra vida cristiana. Y además le toca, como diríamos, la peor parte, porque no acabamos de hacernos idea. Siempre cada una de las personas divinas son un misterio, pero especialmente el Espíritu Santo, porque de Dios Padre, pues todos tenemos una imagen en el mundo, ¿no?, de la paternidad, y decimos, bueno, pues elevándolo a la máxima perfección, así será Dios. Y de Dios Hijo, la segunda persona, también todos tenemos alguna imagen, porque todos somos hijos, y bueno, pues elevándolo a la máxima perfección, pues así será el Hijo. Pero cuando llegamos al Espíritu Santo nos quedamos en el aire. Y sin embargo es una persona, pero no tenemos imágenes personales, sino que hablamos del Espíritu Santo como fuerza, como luz, como agua, como una paloma, como aquel, sí, le tratamos como persona, pero no tenemos una imagen personal, con lo cual se nos queda muy diluido, como si fuera una energía, ahora que está tan de moda eso de la energía, ¿no?, como si fuera, qué sé yo, una cosa que no sabríamos definir. Hay que decir de entrada que el Espíritu Santo es una persona divina, con la cual podemos tratar de tú a tú, como tratamos con el Padre o como tratamos con el Hijo. Ahora bien, es que al Espíritu Santo la tarea que le corresponde es esa, muy discreta. Los autores hablan de la humildad del Espíritu Santo. Ya en el seno de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene una tarea fundamental, claro, como cada una de las tres personas, y pasa como desapercibida, ¿no? Y luego en la historia de la humanidad, la historia de la redención, pues tiene un papel fundamental con Jesucristo, ¿no? Sin embargo, pasa como silencioso, casi que no te das cuenta, ¿no? Ya pasó en la primera comunidad cuando le preguntaron a aquellos cristianos, ¿habéis oído hablar pues ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo? Y invocaron y vino el Espíritu Santo y tembló el lugar, etcétera, ¿no? Es decir, que por su propia naturaleza el Espíritu Santo está ahí como escondido, pero es eficaz y es muy eficiente. El Papa Pablo VI, a algunos os sonará como antiquísimo, sin embargo ha sido el Papa de mi juventud y le tengo mucho cariño. Bueno, pues el Papa Pablo VI, al terminar el Concilio Vaticano II, en aquel discurso de clausura, y luego después lo ha repetido en varias ocasiones, viene a decir esto: a la cristología y a la eclesiología del Concilio Vaticano II, que ha sido pues una ampliación del misterio de Cristo, sobre todo en Gaudium et Spes, y de la eclesiología, ahí está Lumen Gentium, etc., ¿no?, pues debe sucederle un estudio nuevo y un culto nuevo del Espíritu Santo, como necesario complemento de la doctrina conciliar, como un nuevo Pentecostés. Y ha sido así.
todavía no tenemos la perspectiva histórica, ¿no?, para ver, pero la Iglesia a lo largo de su historia no ha conocido, hay otras épocas también, pero tanta floración de vida, de carisma, de iniciativas misioneras, con los pobres, contemplativas también, de evangelización. Eso es así, es una constatación de los últimos 60, 70 años, de los cuales está también vuestro carisma, ¿no?, pero que ha florecido mucho en la Iglesia, y eso es fruto de la acción del Espíritu Santo. Es un nuevo Pentecostés. Sus frutos se irán viendo y la Iglesia pues se hace este análisis o examen de siglo en siglo. No estamos todavía con la suficiente perspectiva, pero sin duda que esta acción vivimos en tiempos de floración y de frutos del Espíritu Santo, eso está claro, ¿no? De manera que aquello que el padre Royo en un librito pequeño que quizá conozcáis titula El gran desconocido, pues ha pasado y está pasando a ser el gran conocido. Pues qué bien. Bueno, pues veamos un poco qué es o quién es el Espíritu Santo, también porque con él tratamos, hemos de tratar y hemos de discernir. Según va uno creciendo en la vida cristiana, una de las cosas que más familiares se le hacen es el Espíritu Santo. Trata con él, le pide luz, fuerza, discierne sus decisiones a la luz del Espíritu Santo. Sí, no nos dirigimos a Dios en abstracto, sino que nos dirigimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de manera distinta a cada uno de los tres, que no son tres dioses, ya lo sabemos, son un solo Dios en una familia trinitaria, pues que tiene su reflejo en la familia de Nazaret y en la Iglesia y en toda comunidad. Son reflejo de esa comunidad, porque Dios es comunidad, no es un personaje solitario. Veamos un poco qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho en Jesucristo y en nosotros, y así entendemos un poco quién es Él, porque le conocemos por lo que hace, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos un autor que es San Lucas, que ha escrito como su obra completa en 2 tomos, en 2 volúmenes, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Son 2 obras de San Lucas, y lo común en uno y otro, hay muchos elementos comunes, pero subrayar uno principal es el Evangelio del Espíritu Santo en Jesús. Lo que el Espíritu Santo ha hecho en Jesús. Y el segundo tomo o libro, que es los Hechos de los Apóstoles, lo que el Espíritu Santo ha hecho en la Iglesia. El camino de Jesús está descrito en los Hechos de los Apóstoles. Y el camino de la Iglesia está descrito, el de Jesús, en el Evangelio. Y el camino de la Iglesia en los Hechos de los Apóstoles. Esto es así. Y es interesante, por tanto, acudir a él, no solo porque hay un tratadito, diríamos, sobre el Espíritu Santo, bien bonito, en los capítulos 6, 7 y 8 de la Carta a los Romanos. El Espíritu viene a hacernos entender que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también herederos, coherederos de Cristo, herederos del cielo. Y como el Espíritu Santo gime en nuestro interior con gemidos inefables, y la creación entera está toda expectante con dolores de parto. En fin, el capítulo 6, 7 y 8 de la Carta a los Romanos es un tratadito breve, se puede leer fácilmente, sobre el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Pero vayamos a San Lucas, porque no podemos abarcarlo todo, ¿no? Y quisiera empezar diciendo que hay como 2 escenas principales del Evangelio y de los Hechos, intencionadas por parte de San Lucas. La primera escena o la primera tabla
de este díptico es la Anunciación. La segunda es Pentecostés. Y en las dos escenas es el Espíritu Santo el protagonista y es María la mediadora. En el primer caso, para engendrar el cuerpo físico de Cristo, en la Anunciación. Y en el relato de Pentecostés, para engendrar el cuerpo místico de Cristo. Luego el Espíritu Santo está en el origen de Cristo en cuanto hombre, y el Espíritu Santo está en el origen de la Iglesia y de su andadura. Será el Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei Mystici Corporis, donde dirá pues que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Bien, pero lo es desde el principio, es el que anima esta comunidad naciente. En Jesús, siguiendo el Evangelio de San Lucas o cualquiera de los otros, pero especialmente San Lucas, pues el Espíritu Santo es el que le concibe en el seno de María. Fue concebido por obra del Espíritu Santo de María Virgen, de Espíritu Santo ex María Virgine, dice el texto de la Vulgata Latina que rezamos en el credo, ¿no? Es el Espíritu Santo el protagonista principal. Pero fijaos bien, no porque el Espíritu Santo sustituye al varón, esos serían los mitos paganos, ¿no? Las diosas que se casan con los dioses y tienen diosecitos, etc. No, nada de eso, no es las mitologías paganas, no. Es el Espíritu Santo el que llena de fecundidad a María en esa virginidad que ayer comentábamos. Es Dios el que llena su vida de tal fecundidad que precisamente en eso consiste la virginidad, y de ahí concibe, por la acción del Espíritu Santo, a Jesucristo. Por tanto, el Espíritu Santo tiene un protagonismo fundamental en la vida humana y terrena de Jesucristo. Lo concibe en el seno de María Virgen y lo inunda en el bautismo. Esa escena también es muy bonita. Jesús, para ser bautizado, fue al lugar más hondo de la tierra, de todo el globo terráqueo. Hay un punto que es ese, a donde Jesús bajó. Está cerca del Mar Muerto y son 400 metros bajo el nivel del mar, por debajo del nivel del mar. Allí fue a bautizarse. Y es un gesto de abajamiento. Jesucristo ha bajado a la tierra, sí, y a lo más hondo de la tierra. Y allí, cuando entra en el agua, para el bautismo, viene el Espíritu Santo que lo inunda con su amor. Este es mi Hijo, el amado, dice el Padre. ¿Por qué? Porque vuelca sobre él el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, el amor personal y es el amor sustancial. Dios es amor. Y vuelca ese amor sobre Jesucristo que entra en el agua del Jordán. Es una escena muy bonita porque aparecen las tres personas divinas, como en la Anunciación, las tres personas divinas y Juan Bautista como el que interviene para bautizar a Jesús. Curiosamente, al entrar Jesús en el agua, no se apagó, sino que incendió el agua. Eso lo explica Orígenes muy bonito. Dice, si tú tienes una antorcha en la mano y la metes en el agua, se apaga. Eso es una experiencia que cualquiera podemos hacer, con una vela o con... Tú tienes una llama, la metes en el fuego y se apaga. Aunque sea el hierro candente, lo metes en fuego, en agua y se apaga. Pero comenta Orígenes simbólicamente, claro. Pero en el caso de Jesucristo, que estaba lleno, repleto del Espíritu Santo, que vino sobre él, entró en el agua y el agua no le apagó, sino que él transmitió al agua el incendio transmisor del Espíritu Santo. El bautismo viene por el agua, que contiene, que transmite,
que es vehículo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús fue tan potente que no solo llenó a Jesús, lo ungió con el Espíritu Santo, sino que cuando entró en el agua, contagió al agua este fuego que el Espíritu Santo nos va a transmitir en el bautismo, y luego siempre que se usa el agua bendita, pues recuerda esta novedad, el agua expresa la presencia del Espíritu, etc., ¿no? Jesucristo, sobre este pasaje, cuando va a su pueblo, a Nazaret, pues en la sinagoga tomó el rollo del profeta Isaías y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la salvación a los pobres, etc., ¿no? Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. O sea, Jesucristo recoge en su conciencia y en su evangelización aquel momento del bautismo que consistió en un baño, una inundación del Espíritu Santo. Por eso podemos pedir: ven Espíritu Santo y empápanos de tu luz, de tu fuerza, de tu gracia. Y el Espíritu Santo, capítulo 4 de San Lucas, lo llevó al desierto para ser tentado. El Espíritu Santo es el que le lleva a Jesús a la misión, pero el primer paso, después del bautismo y después de la escena en Nazaret, en su pueblo, pues es ir al desierto. 40 días, lo hemos recordado en el primer domingo de Cuaresma, hace poco. Pero es el Espíritu Santo el que lo lleva y el que le fortalece y el que le acompaña y el que le asiste. Le lleva por los caminos de la obra redentora del Padre que le ha encomendado, ¿no? Le llena de júbilo. Ese pasaje, Jesús, lleno del Espíritu Santo, exclamó: Padre, yo te alabo porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, se las has revelado a la gente sencilla, etc., ¿no? Bueno, pues San Lucas subraya este aspecto de júbilo, se llama ese pasaje, se llama el himno de júbilo, pero justamente subraya que es lleno del Espíritu Santo, dijo, Padre, etc., ¿no? Es el Espíritu Santo el que lo abrasa en su corazón. He venido a traer fuego a la tierra y estoy deseando que arda. Ese fuego es el Espíritu Santo. Como el agua que le brinda a la samaritana es el Espíritu Santo. Es decir, son imágenes, pero están claras la exégesis, que es el Espíritu Santo que le abrasa y le consume en el sacrificio redentor de la cruz. Aquí hay un dato importante, vale la pena detenerse, porque Jesucristo va a la cruz, ofrece su vida al Padre y el Padre acoge esta ofrenda. En esa ofrenda hemos sido redimidos todos, pero esa ofrenda se ha hecho en el Espíritu Eterno, dirá la carta a los Hebreos. Y comenta, y el Padre Manuel, que es el autor de ese comentario, explica muy bonitamente cómo en el momento de la cruz Jesucristo ha recibido el Espíritu Santo con tal plenitud, pues que ha hecho que su ofrenda sea agradable al Padre. Y recuerda el pasaje del libro de los Reyes, cuando Elías se echa aquella apuesta con los sacerdotes de Baal, en un momento en que el pueblo se aparta de Dios y del culto al Dios único y verdadero y se va tras los ídolos. Eso ha pasado muchas veces en la historia de la salvación. Y Elías pues les pone a prueba. A ver, preparad un sacrificio y pedirle a vuestros dioses a ver si baja fuego del cielo. Y no bajó en todo el día. Y bueno, es muy largo el relato y no me entretengo, pero sin embargo Elías ya había terminado el día
incluso mandó que regaran aquello para que se viera más claramente, invocó al Dios único y verdadero que mandó fuego y consumió la víctima. Luego, en toda la tradición bíblica, el fuego divino que baja del cielo es el que hace perfecta la víctima, la ofrenda. Y esto es lo que sucede en la cruz. Es el Espíritu Santo el que abrasa el corazón de Cristo y hace que su ofrenda sea perfecta. Y por eso, esto ya en San Juan, no es San Lucas, Jesús grita, tengo sed. Que es decirle, Padre, envía tu Espíritu Santo, que consuma mi corazón y el sacrificio y mi ofrenda y la haga agradable a ti y benéfica para el mundo entero. Ese papel del Espíritu Santo en la ofrenda de Cristo es muy bonito contemplarlo porque ahí ha estado trenzado el Espíritu Santo y la voluntad humana de Cristo para que esa ofrenda sea acogida por Dios y sea eficaz para el mundo entero, ¿no? Por tanto, eso lo ha hecho el Espíritu Santo, que ha consumado el sacrificio. Y el Espíritu Santo brota del costado abierto. La herida del costado, así la explica el propio San Juan, pues es como un mini Pentecostés. Ahí están junto a la cruz María y Juan. Y viene el soldado que traspasa el corazón, del cual salió sangre y agua. Son los sacramentos de la Iglesia y es el Espíritu Santo. En el agua, en la sangre está la actitud de ofrenda y en el agua está simbolizado el Espíritu Santo. Es muy bonito, por tanto, ver cómo el Espíritu Santo ha ido moldeando el corazón de Cristo, ¿no? No porque él fuera rebelde y se convirtió en obediente, siempre fue obediente, o no porque siendo pecador o imperfecto se hizo santo, no, fue santo desde el vientre de su madre, porque él es el santo por excelencia. Pero el Espíritu Santo le ha ido empujando, le ha ido llevando, le ha ido conduciendo en momentos diferentes de su vida pública hasta la plenitud de la cruz y la resurrección. Porque será el Espíritu Santo el que transforme aquel cuerpo, lo transfigure, un anticipo fue la transfiguración, y lo haga resucitado y glorioso. Esta es obra del Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo en Jesucristo ha tenido un protagonismo fundamental. Jesucristo ha vivido pendiente de la voluntad del Padre. Sí, si es que van los tres juntos continuamente, ¿no? Pero el que le ha movido por dentro y le ha llevado hasta la consumación en la cruz y hasta la resurrección ha sido el Espíritu Santo, que es el amor del Padre, ya derramado en el bautismo. Pero veamos en todo el hilo conductor de la vida de Jesucristo la presencia de ese Espíritu Santo, que está como oculto, silencioso, pero es muy eficiente, el que le está moviendo a Jesucristo y su corazón humano a la ofrenda de la vida y a entregar la vida en la cruz. Y es el fuego divino que consumará ese sacrificio y es la energía divina que le resucitará del sepulcro. Pues algo parecido hace el Espíritu Santo en la Iglesia, en el segundo volumen de San Lucas, ¿no? Empezando por Pentecostés. Ahí está María, ahí están los apóstoles, ahí el Espíritu Santo viene sobre la Iglesia y la pone en marcha en actitud, en modo, diríamos, misionero. La Iglesia empieza su tarea en Pentecostés. El propio Pedro tiene un discurso y hay toda una primera parte de los Hechos de los Apóstoles, pues que son la actividad de Pedro, y una segunda parte es la actividad de Pablo, que también, movidos el uno y el otro por el Espíritu Santo, ¿no? La Iglesia, por tanto, ha sido inundada del Espíritu Santo en Pentecostés, como Jesús en el bautismo. Y con esa inundación del Espíritu Santo,
pues es su alma, es la que le lleva a la Iglesia por los caminos de la misión. Por ejemplo, surge una dificultad lógica en toda convivencia, como es, iban al concilio de Jerusalén. ¿Cuál era la dificultad? Pues la dificultad hoy la formulamos muy sencilla, pero entonces tenía su grandísima importancia. La pregunta era, ¿para ser de Cristo hay que hacerse judío primero? ¿O se puede ser cristiano directamente? Claro, todos eran judíos y todos circuncidados, que es la señal corporal de la pertenencia al pueblo judío. La pregunta, por tanto, ¿para ser cristiano hay que circuncidarse o no? Una pregunta que Pedro, por un lado, piensa y actúa, pero cuando está con los gentiles actúa de una manera, cuando está con los judíos actúa de otra. Viene Pablo y le corrige cariñosamente, pero corrigió, no puedes estar con unos a las crudas y con otro a las maduras. O sea, tienes que ser coherente, y es que Pedro no lo tenía claro, es así. ¿Qué hago? No sabía qué hacer. Pues vamos al concilio de Jerusalén. Y allí decidieron que no hacía falta ser judío ni pasar por el camino del judaísmo para ser cristiano. Y uno, pagano o de la gentilidad, podía hacerse creyente en Jesucristo, así nos ha pasado a nosotros, y nos hemos hecho, a no ser que alguno tenga raíces judías, que en España es muy frecuente, pero vamos, yo no las he investigado. O sea que me considero que vengo de los gentiles y me he hecho cristiano, pues sencillamente por el bautismo y basta. Sería esa la nueva circuncisión. Pero eso se decide en el concilio de Jerusalén y concluyen: hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas de las necesarias, etc., ¿no? Ahí hay un momento fuerte de discernimiento y se invoca al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa iluminando, discerniendo. En las grandes ocasiones, para grandes decisiones, la Iglesia pues invoca al Espíritu Santo. Y a las pequeñas también, y a la de diario, en las preces de la mañana, pues empezáis invocando al Espíritu Santo, lo cual me parece muy bien, porque es el que va a animar toda obra buena a lo largo del día, ¿no? Y el Espíritu Santo les conduce a la misión. A ti también me gusta detenerme en un punto, ¿no? Herodes fue a por ellos, a destruir la comunidad cristiana. Mató a Esteban, a Santiago, y allí no hubiera quedado ni el apuntador, ¿no? Iba a por ellos, a por todos. Y tuvieron que dispersarse. Cualquiera que analice históricamente el hecho, dice, pues adiós, comunidad. Y sin embargo, aquella dificultad se convirtió en una nueva ocasión de gracia. Con lo cual es muy importante captar esto. Toda dificultad en nuestra vida, el Espíritu Santo la convierte en una nueva ocasión de gracia. ¿Qué sucedió? Pues que a partir de entonces, al dispersarse, predicaron por los caminos. Recordad Felipe, con el ministro sirio, el de Candaces, etc. Hemos leído hace poco esa lectura y, bueno, se dispersaron. Estaban todos muy a gustito en el cenáculo, ahí se estaba muy bien. No digo porque hubiera calefacción, que no creo que la hubiera, pero bueno, yo he estado allí en el cenáculo, he celebrado la Eucaristía varias veces, allí dentro. Es un lugar muy evocador, porque es el de la cena, es el de Pentecostés, y allí estaban. Los apóstoles iban al templo, estaba cerca, y Jesucristo le había dado el mandato misionero, id al mundo entero, pero se hicieron un poquito remolones. ¿Quién fue quien les puso? El Espíritu Santo, claro. Pero la ocasión, digamos, la dificultad negativa fue Herodes, que venía por ellos. Luego, esa primera persecución puso en juego y en marcha la evangelización a otros lugares. Uno por aquí, el otro por allá, cada uno salió y ahí comenzó la evangelización adyentes, diríamos, ¿no? Es importante ver cómo el Espíritu Santo que asiste a su iglesia
Los apóstoles lo ven como una dificultad, la persecución, y lo es, claro, pero el Espíritu Santo puede transformar la dificultad en una nueva ocasión de gracia, de nuevas gracias, en una oportunidad de nuevos horizontes, ¿no? Y asiste a Pedro, a Pablo, y es el que hace brotar los carismas. Cuando San Pablo escribe a los corintios, porque llegó allí, Corintio es un puerto, entonces uno de los más importantes, y bueno, pues lugar de ida, de venida, allá había de todo lo bueno y de todo lo malo. Y San Pablo se fue a predicar a los más pobres y al desecho de la sociedad. Y la primera comunidad se fundó allí, la primera comunidad de Corinto, entre la gente pobre, entre prostitutas, entre comerciantes, entre negreros, entre gente, el desecho de la sociedad. Interesante. Y allí brotaron los carismas, que aquello fue hasta San Pablo, estaba asustado de cómo había carismas. Ahí está la carta a los Corintios, donde el propio San Pablo tiene que regularlos, ¿no? Y pone el carisma fundamental de la caridad. Ya podría yo hablar todas las lenguas del mundo, ya podría yo hacer milagros, ya podría yo, si no tengo caridad, si no tengo el amor, es el Espíritu Santo en nuestros corazones, de nada me sirve, soy como una campana que tiñe, etcétera, ¿no? Que tañe, etcétera. Es importante cómo en esa comunidad han brotado los carismas, porque todos pensaríamos que los carismas podrían surgir en el Ateneo, en la alta sociedad, en los lugares privilegiados. ¿Qué va? Eso desde el principio ha sido así. Y si no recurrid a la historia de vuestra obra en Nazaret, pues ha nacido, escuchándoos a unas y a otras, pues de gente muy sencilla, pobre, casi como que no podíamos esperar ya más. Y resulta que ahí ha hecho Dios su obra, su gran obra, reuniéndoos y sacando las perlas preciosas que sois cada uno, cada una, para el bien de la Iglesia. Eso sucedió en Corinto, tal cual. Y San Pablo tuvo que arreglarlo aquello porque fue una floración de gracia, de carismas, de Espíritu Santo, como no se ha conocido en ninguna otra comunidad del comienzo de la Iglesia. Y en nosotros, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo nos hace hijos en el bautismo, hijos de Dios. Ese Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos, coherederos con Cristo y herederos del cielo. Pues menuda herencia nos ha caído. El cielo, nada menos, porque nos hace hijo de Dios este Espíritu Santo, ¿no? Nos hace cristianos, ungidos. La palabra cristiano significa ungido. Es decir, nos ha inundado el Espíritu Santo también a nosotros y nos va convirtiendo en ofrenda permanente. En la Eucaristía, la tercera plegaria, hacemos esa petición, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una petición del Espíritu Santo al comienzo de la plegaria eucarística sobre el pan y el vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y se convierten. Aquello ya no es pan y aquello ya no es vino. Es el cuerpo y la sangre de Cristo, por obra del Espíritu Santo, que ha sido invocado por el ministro, ¿no? Y hay una segunda invocación del Espíritu Santo, esta, que venga este Espíritu Santo sobre todos los aquí reunidos y sobre toda la Iglesia y nos transforme en ofrenda. Nuestra ofrenda no parte de una iniciativa nuestra. Nuestra ofrenda no es que yo hago un voto o una promesa o un propósito, que está muy bien que lo hagamos, claro, sino que nuestra ofrenda parte de un impulso del Espíritu Santo que nos lleva a entregar la vida a Dios en favor de los demás. Eso lo hace el Espíritu Santo
a diario, en nosotros, continuamente. Luego el Espíritu Santo es autor de lo que llamamos la vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual? La vida del Espíritu Santo en nosotros, que nos va llevando por caminos de bien, que nos va llevando a hacer el bien y que produce frutos abundantes en nuestra vida. Los veamos o no los veamos, pero ahí están produciéndose tales frutos, ¿no? El Espíritu Santo es el autor, por tanto, de la vida cristiana. En el Tratado de Gracia o de Antropología Teológica se habla de la gracia increada, que es el Espíritu Santo, y de la gracia creada, que es la acción sobrenatural que Dios, las tres personas divinas, realizan en nuestra alma. O sea, el origen de nuestra vida sobrenatural es Dios, las tres personas divinas, pero especialmente el Espíritu Santo, que es el santificador. Y el Espíritu Santo ejerce en nosotros ese influjo por la vida cristiana, la vida de gracia, la vida en el Espíritu, y lo hace con la gracia y con los dones. Todo eso lo saben de sobra, pero conviene recordarlo. O sea, la gracia es la acción de Dios potentísima que es capaz de superar todas las dificultades y va desarrollando en nosotros todas las virtudes, una por una, las 72 que señala Santo Tomás en la Suma Teológica. Cuando tenemos que examinar la vida de los que van a ser canonizados, pues hay que ir una por una, no de las 72, las 3 teologales, las 4 cardinales y luego las propias del estado de la persona, pero son 18 o 20, una por una. Hay que ir viendo en cada sujeto. Pues todo eso lo hace el Espíritu Santo. Es como cuando un organismo, a nivel natural, funciona. Pues ya está, pues funciona. Y no sabemos ni dónde está el riñón, ni sabemos dónde está, qué sé yo, la hipófisis. No sabemos nada, sino que funcionamos. Ahora, cuando uno empieza a saber dónde está el riñón, malo. Porque dice, ese dolor que tengo aquí, vas y el médico te dice, pues es que tiene usted aquí el riñón dañado, por lo que sea, o la vértebra no sé cuántas, o no sé qué. Pues yo tenía vértebras y no lo sabía. Pero quiere decir que la vida espiritual funciona, ella sola, por sí misma, por la acción del Espíritu Santo y nuestra libre cooperación, aunque no sepamos describirla. Pero de vez en cuando conviene describirla para saber el aparato espiritual que funciona en nuestra vida, igual que está el aparato respiratorio o el aparato circulatorio. Eso lo estudian sobre todo los médicos para luego después atenderlo. Bien, quiero decir que la gracia santificante va moviendo todas las virtudes. Hay un principio fundamental en ese crecimiento, es que si una virtud crece, crecen todas a la vez. Por eso, en el título de canonización por la entrega de la vida, se entiende que si la caridad ha sido extrema, pues todas las demás virtudes, en ese momento al menos, se han extremado. Esto es importante, ese es el título por el que se estudia la causa de Pedro Manuel, como bien sabéis, ¿no? Pero eso aplicado luego a nuestra vida, pues cuando hay una virtud que vemos que va creciendo, pues todas las virtudes crecen. A uno le crece la humildad, pues todas crecen. Y le crece la caridad, pues todas las virtudes crecen. Porque somos un cuerpo orgánico. No nos crece solo la nariz, como a Popeye, ¿no? No, sino que nos va creciendo pues todo el organismo espiritual. O sea que la gracia mueve todo el organismo de nuestra alma y de nuestra vida espiritual y van creciendo todas las virtudes. Pero hay otro crecimiento además, que es el de los dones del Espíritu Santo. Es muy bonito ver esto despacio cuando se estudia y luego después, ahora resumido y rápidamente. Es decir, hay muchas de nuestras actuaciones que no son proporcionadas a la virtud que tenemos, sino que son movidos o movidas esas virtudes por el Espíritu Santo y por sus dones. Pongo un ejemplo. La virtud de la fortaleza es la virtud por la que damos testimonio de Jesucristo en circunstancias adversas. La fortaleza consiste sobre todo en resistir, más que en acometer, pero lleva consigo los dos aspectos. Esa resistencia,
ahora se dice resiliencia, pues es fruto del Espíritu Santo, sobre todo cuando ante dificultades, trabajos, pruebas o tentaciones, nos mantenemos firmes en la fe. Eso se debe a la virtud de la fortaleza. Pero hay un momento en la vida, si Dios nos lo concediera, Él sabrá, que es el martirio. El martirio no se puede afrontar con la dosis de fortaleza que el sujeto tenga, aunque sea muchísima. Para afrontar el martirio se necesita el don de fortaleza, que Dios lo da en ese momento. No me entretengo ahora en la película de Diálogo de Carmelitas, porque ahí se ve que una pues no se atreve, todas van al cadalso, pero esa... Y al final se presenta. Bueno, pues cuando se explica, se dice pues, que el don de fortaleza viene cuando Dios, el Espíritu Santo lo da, no cuando uno lo cree que lo tiene, ¿no? Y así con lo demás, ¿no? Los 7 dones que pedimos al Espíritu Santo, el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de consejo, el don de ciencia, el don de fortaleza, el don de piedad y el don de temor de Dios, están funcionando. Nosotros no sabemos controlar cuándo sí y cuándo no. Pongo un ejemplo para los sacerdotes y para las que estáis al frente de las casas, los hogares, etcétera, ¿no? Yo en mi larga ya vida sacerdotal me he encontrado con personas que en algún momento me han recordado, oiga, aquel momento, aquella ocasión, aquel consejo que me dio, me ha servido mucho. Me acuerdo una vez yendo a una casa lejos de aquí, ¿no? En Castilla, León, ¿no? Me dice una religiosa, ¿no? Me acuerdo de aquellos ejercicios de los cuales hace ya 35, 40 años, o sea, aquí estamos hablando siempre en grandes cantidades, ¿no? Y me dice, aquella entrevista, momento en que fui a preguntarle y tal, para mí ha sido decisivo en mi vida, ¿no? Y bueno, ya le pregunté y me estuvo contando y tal. Y yo luego en la oración pienso, en ese caso y en otros muchos que podía deciros, pues es que ha funcionado el don de consejo, que no es proporcionado a la virtud que tiene el sujeto. Eso en la confesión, en el trato con la gente, funciona continuamente. Uno es capaz de dar consejo mucho más de la virtud que tiene. Y a veces les pasa también a los padres, con los hijos, a vosotras con los niños, etc. Hay momentos que dice, ¿qué le digo? ¿Cómo? Y le has dado una palabra y ya se verá, a lo mejor dentro de 30 años, es que ha sido muy oportuna. Es importante esto. Quiere decir que en nosotros no solo funcionan las virtudes, funcionan los dones del Espíritu Santo, que son desproporcionados. Porque las virtudes funcionan proporcionadamente a nuestra respuesta y uno va creciendo en la virtud de la caridad, por decir, o de la humildad, proporcionadamente a la respuesta que da a la gracia que le viene. Pero hay momentos concretos en los que uno actúa desproporcionadamente a su virtud, en el sentido positivo. Pues esos son los dones del Espíritu Santo. Donde fortaleza, he puesto el ejemplo, pero el don de sabiduría. Yo, por ejemplo, tratando con jóvenes, a veces en un retiro, pues se han encandilado con Jesucristo en la Eucaristía, en ese momento, y estaban más perdidos que perdidos. ¿Qué ha pasado? Ha habido una gracia fuerte de conversión, pero luego un don de sabiduría para saborear. Pero ¿cómo puede este sujeto que hasta ayer estaba saboreando no sé qué cosas, no me entretengo, ¿no? Y ahora mismo está saboreando la presencia eucarística, pero de verdad, porque te lo cuenta después o tal, pues porque ha funcionado el don de sabiduría y el don de entendimiento, porque la virtud que este sujeto tiene no le corresponde para saborear lo que está saboreando. Pongo estos ejemplos para que nos demos cuenta de que el Espíritu Santo funciona desproporcionadamente a nuestras virtudes. Nosotros podemos tener un nivel de virtud que no sabemos porque no hay ningún termómetro para medirlo, ¿no? Pero cuando el Señor nos confía una misión, también actúa con los dones para el consejo, para la ciencia, el discernimiento, para el don de piedad, el don de temor de Dios. Funciona mucho más de lo que parece. Es decir, esa conciencia vivísima de que Dios es mi Padre, ese disfrutar de que Dios es mi Padre y que en un momento
pues lo veo con mucha claridad. Pues es el don de piedad o el don de temor de Dios. Bueno, no entretengo más. Pero explicar que eso, el Espíritu Santo, cuando decimos con sus gracias y sus dones, pues claro, hemos de pedirlo. Vienen cuando Él quiere, no vienen cuando nosotros sin más lo pedimos, pero el pedirlo significa caer en la cuenta de que el Señor me confía tarea en relación con los demás que desborda mi capacidad, pero desde el primer momento hasta el último de mi vida, y que ha influido y actúa continuamente con los dones del Espíritu Santo. Es autor de la vida espiritual, de la gracia, de las virtudes y de los dones. Y por si fuera poco, de los frutos, que eso no me lo sé de memoria. Amor, está en Gálatas 5:22. Frutos del Espíritu Santo. Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. O sea que cuando el Espíritu Santo actúa en nuestra vida, y se actúa a toda pastilla, nos coloca y nos pone en Dios y nos pone en caridad para los demás, pero de una manera asombrosa. Así que hacéis muy bien de invocar al Espíritu Santo todos los días en la oración de la mañana y en tantos otros momentos. Ven, Espíritu Santo, ilumíname, fortaléceme, purifícame. Ven, Espíritu Santo. Y han proliferado canciones al Espíritu Santo en todas las adoraciones y en todas las alabanzas y tal. Me parece muy bien, no tengo nada en contra. Que ayude a la gente a tratar con este dulce huésped del alma, que está ahí como silencioso y secreto, pero que está operativo y que no duerme ni reposa, está actuando continuamente. Os invito a rezar o a leer orante pues la secuencia de Pentecostés, los himnos que la liturgia de las horas nos pone para Pentecostés. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso, etc., ¿no? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era